La verdad, profe, no. Yo Está en no. la plataforma. Yo no. Bueno, entonces le vamos a sacar tarjeta amarilla. Tarjeta No, amarilla soy para los sincero. que no lo leyeron. Yo no la leí, soy sincero. Yo Ok, no. listo. La invitación es La que verdad, sí, entren a como de la a poquito. plataforma. Exacto, entren en la plataforma. Igual aquí lo voy a compartir. Vamos a hacer ejercicio ahora de eso. La idea es que podamos hacer una lectura del material y con ello podamos también entonces subsanar dudas. Yo les comentaba en la sesión anterior, si recuerdan, digamos la importancia de ya ir entendiendo dentro del diseño de la macroestructura cómo yo tengo las opciones, diferentes opciones para elaborar un texto. Recuerden Profe, que nosotros estamos en estos momentos ya en lo que es la macroestructura. Sí, una Carlos. pregunta, profe. ¿Usted lo montó en el Moodle o en el Classroom? Lo monté en el Classroom. Recuerden que nuestro dispositivo, es Classroom. Yo no estoy utilizando plataforma Moodle por lo que ya les había explicado. Entonces, estamos utilizando es Google Classroom. ¿Ok? Sí. Ah, la del ¿Escuchan? 28 de marzo. Sí, es la del 28 de marzo, ¿cierto, profe? La secuencia. No. Sí, la secuencia Un de. texto que aparece con el logo de Unicatólica. Dice el modo de organización expositivo, secuencias de organización del texto expositivo. Ese fue el que publiqué. Sí, ya, acá ya lo tengo. Es algo como el narcotráfico, algo así, que ustedes mandaron ahí un texto. Que Sí, habla una parte viene como el el logo. Aquí ya lo narcotráfico. voy a compartir en la pantalla. Aquí lo voy a compartir en pantalla. Me dicen si lo ven o no. ¿Lo están viendo? Ahí lo estoy compartiendo en la pantalla de No, profe, no se la ve. videoconferencia. No, profe. ¿Se sigue viendo usted? ¿Me sigo viendo yo? Ahora sí, ya, creo que sí. Sí. ¿Sí? No. ¿Ahí? No, ¿Se está viendo? Sí, está cargando. No, todavía no. Está cargando. No. No, profe, no se ve nada. Está cargando, está cargando. No se ve, profe, no se ve. Está cargando. A ver, aquí en mi pantalla ya se supone que lo estoy compartiendo, entonces esperemos a ver si ya carga. ¿Ahí? Muchachos. No, profe. No, profe. Ya. Sí. Ya, ahora ¿Ya? sí. Ahora sí. Ok. Listo. Bueno, listo. Entonces, ese es el texto que quiero que por favor todos leamos. Vamos a hacer el ejercicio ahora de todas maneras pues para comprender un poco la recomendación del proceso. Entonces yo les decía en la clase anterior que en el segundo corte nos vamos a dedicar específicamente a comprender o entender el modo de organización del discurso expositivo desde lo que se conoce como macroestructura o la secuencia efectivamente dominante que uno puede hallar en un texto de este nivel expositivo. Entonces, lo que yo les decía en la clase anterior es que cuando hablamos de secuencia dominante o macroestructura, nos referimos a la globalidad del texto, Entonces vamos a hacer la introducción de lo que les he venido diciendo, alguien que me ayude a leer a partir de explicación. Aquí estoy presentando en la imagen lo que es explicación. Entonces, alguien que me ayude a leer, por favor. Hola, profe, yo Erika. Dale, Erika, ¿me ayudas? Por favor, damos explicación. Cuando se pretende explicar un tema a través de un texto escrito, emplearemos el modo de organización expositivo. No obstante, existen diversas maneras de ordenar globalmente un texto de acuerdo al asunto particular que pretende explicar. Por ejemplo, si nuestro interés es tratar el tema de narcotráfico, probablemente no vamos a abandonar este tema en toda su complejidad, sino que vayamos a abordar. Sí. Sino que trataremos un aspecto en particular. Diremos que delimitaremos el tema. Así pues, quizá nuestro interés se centre en explicar las causas y las consecuencias del narcotráfico. Otra persona querrá explicar el desarrollo del narcotráfico desde sus orígenes hasta nuestros días. O probablemente se quiera centrar en un periodo específico, el desarrollo del narcotráfico entre la década de los 80 hasta fines del siglo XX.
De acuerdo a la delimitación del tema, seleccionaremos una u otra secuencia dominante, no exclusiva, que oriente la producción de nuestro texto. He dicho no exclusiva porque es muy probable que al interior de un texto me encuentre con varias secuencias, pero será la ordenadora global del texto. En el modo organización expositivo existen 6 secuencias a saber. Listo, paremos ahí un momentico. Bien, bueno, ese es un ejemplo que hemos utilizado, pues que digamos, un ejemplo recurrente de un tema que es el narcotráfico. Yo les quiero proponer de una vez un tema que me parece que sobra decir por qué. Cerremos los micrófonos que están abiertos, por favor, algunos, para que me escuchen bien. Yo quiero proponerles el siguiente tema que insisto, sobra decir por qué, pero creo que se puede convertir en una posibilidad para que entre todos narremos, expongamos, expliquemos, describamos lo que ha sido el coronavirus, el COVID-19 en nuestras vidas. Y me parece importante que podamos, a partir de este tema, que creo que de seguro pues tenemos mucho que decir, no solamente desde la literatura que encontramos a través de los medios, a través de las agencias de noticias, a través de los lugares de expertos sobre el tema, sino que creo que cada uno de nosotros, desde la vivencia, desde lo personal, desde lo cotidiano, podemos hablar sobre lo que ha significado el cambio en nuestras vidas, en lo particular, en nuestra actividad laboral, como lo decía ahora Carlos, trabajando desde la casa, el fenómeno del teletrabajo, poder asumir dobles condiciones o responsabilidades, trabajar, cuidar la casa, atender a los hijos, atender a los familiares y a su vez asumir el rol de estudio. Por el contrario, vemos que gran parte de la sociedad en Colombia, solamente por citar un ejemplo, ha tenido que seguir su vida normal, porque en gran medida su existencia económica tiene que ver con salir de la casa para, a través del rebusque, a través de la informalidad, preservar o mantener un ciclo existencial. Entonces, de seguro este tema, muchachos, nos está generando unos cambios estructurales en las formas de pensar, en las formas de actuar, en las formas de reflexionar. Y como también les mencionaba en la sesión anterior, en la clase anterior, estoy muy de acuerdo con la apreciación que hacía Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, cuando señalaba de que la economía del país literalmente tiene que parar y marchar a un ritmo desacelerado, en el sentido de que la economía del país, obviamente, debe darle prioridad, debe darle un cierto nivel de importancia, relevancia a ciertos procesos que en este momento requerimos. No podemos seguir pensando que la economía va a seguir boyante, porque no es así. Está en un proceso de desaceleración, y eso es importante entenderlo y vivirlo. Entonces, el tema que les propongo es que comencemos ya pensando desde ahora la elaboración, la construcción de un texto expositivo, un texto explicativo o un texto descriptivo sobre este asunto. Y de una vez amarro un poco lo que ustedes también creo que como grupo quieren también socializar. Y es lo siguiente, y creo que esto es un compromiso, ejemplo, del orden curricular. Miren, tomando un poco como los asuntos institucionales que ustedes compartían ahora, la inquietud de que la universidad les está proponiendo que solo el 50% dentro de esta modalidad virtual les va a aceptar, y el otro 50%, ejemplo, va a ser a través de un examen presencial. Y ustedes saben que desde un principio, cuando nosotros presentamos el contenido programático del curso, el gran propósito al cierre del curso, yo les dije, era producir o escribir un artículo desde el modo de organización expositivo y explicativo. Yo no entendería cómo un curso al final del semestre, en la modalidad de nosotros, pueda concluir o cerrar con un parcial rígido, estricto, que no da cuenta del proceso que hemos venido haciendo. Entonces, yo lo que les propongo es que desde ahora, a través de estos ejercicios que estamos haciendo, y ustedes van a tener un momento, digamos, de pronto más flexible de tiempo, comiencen a pensar, a elaborar, digamos, por lo menos lo que es el primer párrafo de este texto expositivo, descriptivo, explicativo sobre lo que ha significado el coronavirus y el COVID en sus vidas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los escucho. Los escucho, no, muchachos. No, señor, ninguna pregunta. ¿Cómo se originó y cuáles han sido sus causas y sus consecuencias?
Bien, ¿quién me preguntó por allá? ¿Se escucha al fondo? No lo escuché bien. Erika, hola, Erika. ¿Cómo? Escucha, Sí, profe. Erika. Mi pregunta Estás muy es, bajito. Tu ¿empezamos audio está desde muy qué bajito, es? Erika. Empezamos ¿estás desde preguntando? qué es, cómo Ajá. se Ya, ahí originó y mejoró. cuál y pregunto de nuevo. Para elaborar el texto, empezamos desde qué es, dónde se originó y cuáles son las causas y consecuencias. Bien. Ya, mira que me estás haciendo una pregunta clave para que de una vez respondamos. La pregunta que nos está haciendo Erika tiene que ver con qué, muchachos. La pregunta que nos hace Erika, nos estás preguntando por qué. Por ejemplo, Por el coronavirus. las secuencias. ¿Causa Por las problemas? ¿Causa secuencias. Muy bien. consecuencia? Ajá, ella está preocupada en estos momentos por delimitar o especificar cuál podría ser la secuencia del texto que ella podría asumir para elaborar ese escrito. Muy bien, listo. Eso lo vamos a definir, Erika. Ahorita no te preocupes, porque tú vas independientemente a adoptar la posición más en que te interesa. Vale. Eso es lo que quiero que entremos ahora a revisar, porque quiero que hoy nos quede muy claro cómo yo puedo desarrollar la secuencia conforme a mi propósito o mi interés. Lo que quiero definir hoy para todos, ya tenemos un quórum de 42 personas, yo creo que Profe, ya hay un qué quórum pena, no se importante. escucha Entonces, bien. ¿escuchan ahí? Sí, profe. Cierren, por La favor, comunicación. todos los micrófonos. profe, no le por escuché favor, nada. cierren. ¿Me escuchan ahí? Profe, lo que pasa es que a ¿Ahí veces me escuchan? se entrecorta, es por eso, pero pues todo Ya. el mundo tiene la cámara Bueno, yo creo, apagada. Pero nos toca tener sí, paciencia. yo creo Es que el la internet comunicación. que está intermitente. Ya. Sí, está fallando. Ayer casualmente en clase se me cayó 2 veces, pero ahí ha mejorado o sigue intermitente. Sí, a Ahí ya está bien, profe, es por momentos que se escucha recortado, pero realmente es muy entendible. Bueno, entonces escúcheme, préstame la atención, cerreme los micrófonos para al menos precisar, estoy diciéndoles. Entonces, por hoy, ¿qué quiero que unifiquemos o que acordemos? Les esto que fijemos como tema en la construcción de nuestro artículo sobre el COVID-19, el coronavirus. Sobra decir por qué, por las implicaciones que está teniendo en nuestras vidas. Ese va a ser nuestro tema. Entonces, lo que hay que definir ahora, muchachos, lo que hay que definir ahora es cómo vamos a abordar, cómo vamos a construir, cómo vamos a elaborar el texto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, ¿Se señor. entiende lo que dije? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, volvamos nuevamente al texto que estamos leyendo. ¿Listo? Ok. Entonces, se habla de que hay 6 secuencias, 6 tipos de secuencias para yo poder organizar el texto. Entonces, vamos, por favor, sigamos leyendo y vamos a ir trabajando sobre esas secuencias, ¿vale? ¿Quién sigue leyendo, por favor? ¿Me escuchan? Jóvenes. Erika, ¿va a leer o lo leo yo? Ya. ¿Alguien que siga leyendo? ¿Me están escuchando bien? Lea, Mafe, lea. Hágale. Bueno, entonces dice, secuencia tipo descripción. Esta secuencia, en términos generales, es empleada como orientadora cuando el centro de explicación es responder ampliamente a la pregunta ¿qué es tal asunto? Tema. Esta secuencia suele estar presente de manera no dominante en las demás secuencias. Para el caso del ejemplo del narcotráfico, si el texto pretende explicar qué es el narcotráfico, la secuencia pertinente será la descriptiva. Su característica radica en preservar la secuencia expositiva, explicativa o descriptiva de un asunto o tema, bajo la orientación cronológica del tiempo real. Secuencia tipo, ¿hasta ahí? No, paremos ahí. Un momentico, vamos a explicar cada una y de una vez vamos a establecer un ejemplo. A ver, quiero que por favor me presten mucha atención, pues obviamente entendiendo de estas complejidades de la comunicación, pero digo, presten atención porque como ya el tema lo definimos, a mí me gustaría que hoy, claramente, ya una vez definido el tema, pudiésemos entre ustedes, recuerden que este ejercicio, la idea es que lo podamos trabajar en parejas, ustedes vayan al final de la clase,
puedan definir cuál es la secuencia que creen la más adecuada para lo que quieren contar o decir. Entonces, préstame mucha atención a los ejemplos que voy a dar. Entonces, ojo, la secuencia tipo descriptiva, primero que todo lo que tenemos que tener muy presente es que la secuencia descriptiva tiene un propósito, y es que lo que nosotros narremos, lo que contemos, lo que comencemos, lo que vamos a exponer, se mantenga dentro del tiempo cronológico, dentro del tiempo real. Hagan de cuenta que vamos a crear una historia, pero cuando yo comienzo a relatar esa historia, la historia comienza a desarrollarse, comienza a evolucionar como si fuera en un tiempo cronológico real. Entonces, si yo les dijera, vamos a contar una historia sobre cómo vivimos hacinados o confinados por el COVID, por el coronavirus. Entonces, ustedes podrían comenzar a contar lo que significa un día en la vida de, y ustedes comienzan a contar desde el primer momento en que se levantan, las actividades que desarrollan progresivamente, lo que hicieron en la mañana, lo que hacen en la tarde, lo que hacen en la noche, y hacen un recuento descriptivo a través de los momentos, los ambientes, los lugares, las relaciones personales, los diálogos que ustedes vayan a tener, pero en función de que ese ejercicio, que miren que sigue siendo descriptivo. Por eso es muy importante cuando hablamos ahora en la introducción, que el lenguaje que va a caracterizar a todos dentro de este modo de organización es el descriptivo. El descriptivo se va a mantener, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que primar o tenemos que, digamos, ahí precisar? Es la secuencia. Y en el caso de la secuencia descriptiva, es el ejercicio cronológico. Quiere decir que ustedes lo que quieren plantear o contar a través de esa secuencia es literalmente todo el proceso que se da en el día. La escucho. Profe, pero así más o menos como... profe, la palabra. Profe, es más o menos como el texto de Alejandra que nos dejó en el taller pasado. Que Alejandra se levanta a tal hora y hace tal cosa, después más o menos así. Bueno, sí, aunque sí, digamos que ese tiene un concepto de secuencia descriptivo, pero recuerden que el descriptivo tiene que priorizar los mayores detalles de los ambientes, los lugares, los momentos y los diálogos. Digamos, en el caso del texto de Alejandra, ella lo que se hace, sí, es una descripción un poco de su comportamiento y los hábitos que ella tiene. Pero recuerden, sí, eso, cuando uno aplica lo descriptivo, recuerden que uno tiene que hacer uso de todos los sentidos. Eso nosotros lo vimos en la clase, ¿sí? Digamos que no solamente es describir a través de la observación, sino que yo puedo utilizar la descripción a través del olfato, a través del gusto, a través de lo cognitivo, a través del tacto. ¿Recuerdan eso que hablábamos en una clase? Sí, profe. Sí, profe. Claro, ojo con que no estoy hablando en ningún momento de temporalidad, porque esa es otra secuencia y la vamos a ver ahora al final. Porque la temporalidad es otra, ahorita la voy a explicar para no confundir. La descriptiva es mantener el lenguaje cronológico, el orden del día. Haga de cuenta como cuando uno muy empíricamente le pregunta a alguien que va a ver una película al cine, uno le dice, ¿qué te pareció la película? ¿Cómo te fue? Entonces la persona automáticamente lo que comienza es a contarle la película y hace un recuento cronológico. Lo mismo aquí. Uno lo que está haciendo es construyendo una historia, haciendo un relato de esa historia, pero manteniéndola en tiempo real. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Profe, ¿Muchachos? profe, pide la palabra, Erika. Sí, señor. Erika, dale. Te escucho. Pero cuando dice... Súbele el micrófono y escucha muy bajito. Pero mira, me llama la atención esto que dice, esta secuencia suele estar presente de manera no dominante en las demás secuencias. Entonces, como que hay que tener muy claro al elegir esa secuencia, porque si uno como que no aplica bien al texto, puede haber una confusión, ¿no? ¿Sabes por qué se hace esa acotación? Que incluso... recuerdo en uno de los tantos comités curriculares, porque esa es producción del grupo de lenguaje, ¿no? En uno de los tantos comités yo sí recuerdo una observación sobre ese asunto. Lo que pasa es que en ejercicios de literatura, sobre todo en lo que son los lenguajes literarios, recuerden que el lenguaje literario se caracteriza por el lenguaje inverosímil. ¿Recuerdan lo que hablamos en alguna ocasión? Que está más cargado en la fantasía, en la imaginación, en la innovación. Listo. Entonces se ha pensado que el lenguaje descriptivo podría someter a la historia en un espacio de lenguaje muy plano. Eso es lo que se cree. Pero no es cierto.
¿Por qué? Cuando digo plano es porque pareciese que narrar una historia bajo el ejercicio de un tiempo real es posible que se convierta en un ejercicio un poquito plano, bien, en el ritmo. Pero recuerden que no se vuelve plano en la medida en que yo hago uso de la descripción a través de los sentidos. Si yo no utilizo los sentidos y únicamente recurro a un solo, que es la observación, pues imagínense, ahí sí va a ser muy plano. Pero si yo en el relato me atrevo a describir ambiente, lugares, personajes, sucesos, haciendo uso de otros lenguajes descriptivos, como el olfato, el gusto, el tacto, ya la cosa comienza a ser mucho más innovadora. Por eso recuerdo que yo les daba el ejemplo de esta película animada de Ratatouille, ¿se acuerdan? Que les decía, cuando el personaje llega a un momento en un cuadro de la escena, el curador, y prueba el platillo de Ratatouille, él automáticamente se hace una regresión, ¿sí? Se va al pasado, en sus años de infancia, y recuerda cómo preparaba los alimentos su madre. Lo mismo acá, es decir, ustedes tienen que hacer uso de esos recursos también que son muy importantes, diferentes al de la observación. ¿Está claro? Sí, señor. Vale. Sigamos. Sí, señor. Sigamos, Erika, o quién estaba leyendo. Entonces, la otra secuencia, porfa. La que sigue. ¿Alguien más me va a preguntar algo? A ver si su merced. Sí. Sí, profe. A ver si tú nos puedes colaborar de pronto con grabar la clase. No, pues miren, ya vamos a terminar. Hubiéramos cuadrado eso, nos pusimos a hablar de otras cosas. Ya va a acabar la clase. Sí, no, la próxima me dicen. Yo le pedí la autorización y no me la aceptó, entonces no pude grabarla. Ya, bueno. No, sí, de verdad no lo he hecho y eso sería nuevo para mí, tendría que mirar cómo lo hago, pero pues ya igual mira el tiempo que tenemos, nos restan 8 minutos. Okay. Sigamos leyendo la otra secuencia. Causa, consecuencia. ¿La leo? Sí, causa, consecuencia, dale. Secuencia tipo causa-consecuencia. Como su nombre lo indica, esta secuencia será pertinente cuando se pretendan explicar las razones que dieron origen a un fenómeno y las consecuencias que se han desprendido del mismo. En el caso del tema del narcotráfico, esta secuencia será invocada si de lo que se trata es de explicar las causas y las consecuencias del narcotráfico. Probablemente se invoque la secuencia. Profe, para bajar, es que ya en la pantalla no me sale más. Yo estoy presentándola. ¿No están viendo la mía? Ya, ahí, profe. No, estoy viendo la de la pantalla. Descriptiva para explicar cada una de las causas y cada una de las consecuencias. Pero la secuencia que ordena globalmente el texto será la tipo causa-consecuencia. Bien. Ok, entonces, ojo con esto. Que es quizás, yo me atrevería a decir, ustedes se vieron el documental, bueno, los que tienen de pronto Alternativa Opción, que hace poco Discovery presentó un documental sobre el origen del coronavirus. ¿Ustedes no se lo vieron? Sí. Lo pasaron por Discovery. ¿Se llama pandemia? Sí, el documental que pasó Discovery sobre el origen del coronavirus. Bueno, si no se lo han visto, se lo recomiendo que lo vean. Porque cuando ustedes vean el documental, se van a dar cuenta que el documental maneja este tipo de secuencia. Causa-consecuencia. Les voy a explicar más o menos para que identifiquen efectivamente que esta secuencia no solamente las utiliza para el género literario o el género escrito, sino que obviamente también se utilizan para los géneros audiovisuales. Y por eso les decía que esto nos sirve también para mucha aplicabilidad. El documental se concentra en inicialmente como contar, como explicar en qué momento se generó la primera experiencia o la primera condición de contagio en China, como una situación que nadie advertía, nadie imaginaba y nadie había planificado o había tenido en mente. Y hagan de cuenta que se convierte el caso como un hecho accidental. Entonces, ¿qué hace ahí el documental? El documental se concentra básicamente en contar la causa, el origen del asunto, el origen del virus, la primera persona que tuvo el contagio. Recuerdo incluso en el documental que hablan de los centros de expendio, que allá en la China, pues realmente ustedes van a darse cuenta en el documental,
es una de las tantas críticas que hacen porque se vende productos por doquier y mezclan animales por doquier encerradoras. Entonces lo que plantea ahí el documental es que la pandemia se da debido a eso. Primero, la poca salubridad que hay, al manejo ineficiente del control higiénico, y tercero, el hacinamiento. Entonces, ahí hay una causa. Quiere decir que el documental se concentra en explicar la causa y a partir de esa causa, el documental desarrolla cuáles son las consecuencias o lo que uno podría decir, los impactos que ha generado. Entonces, a partir de esa causa, comienzan ya a hablar por qué se generó el contagio y todo lo demás que ya sabemos. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, profe. Se lo recomiendo. Pero es muy digamos, ejemplo para que ustedes de pronto ya aprovechen y entiendan esa secuencia. Vamos a la otra, enumeración. Profe. Vamos, que faltan 4 minutos, muchachos. Yo la leo, profe, yo la leo. Dale. Secuencia tipo enumeración. Cuando la pretensión se explica el proceso etapa por etapa de producción de la cocaína o de alguna otra droga, esta será la secuencia pertinente, es decir, la secuencia tipo enumeración resulta necesaria cuando aquello que se pretende explicar es un proceso que pasa por una serie de etapas que serán explicadas una a una. Muy bien, yo creo que la misma definición yo creo que nos da una luz enorme. Volvamos al ejemplo que les estoy dando de la pandemia y voy a utilizar el ejemplo del documental que pues ya se hizo, es un documental real, sino que voy a utilizar la estructura del documental que ya se les comenté y hagan de cuenta que a ese documental, que ha sido el ejemplo, le voy a cambiar la secuencia. Entonces digamos que el documental que les dije que Discovery publicó, vamos a cambiarle la secuencia de manera intencional. ¿Cómo sería la secuencia si fuera enumeración? Que Discovery, digamos, produjera un nuevo documental. Entonces cogería Discovery etapa por etapa. Esperamos que pasa la publicidad que está haciendo bulla por acá. Bueno, ya está pasando la publicidad. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, volvamos nuevamente. Entonces, miren que nos está hablando de enumeración. Entonces, la primera categoría, dijimos, el origen. ¿Sí? Entonces, digamos que el documental se concentraría en el origen. ¿Por qué se dio la pandemia? ¿De dónde surge el coronavirus? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron el contagio? Esa es una primera etapa. Pasan a una segunda. La segunda etapa sería la etapa de identificación o diagnóstico del coronavirus. Entonces, después de que hablan de cómo se originó, comenzaría entonces a mostrar los primeros científicos o las primeras personas que comenzaron a hacer una investigación sobre el asunto. Y ahí se concentraría el documental. Luego pasaría a una tercera etapa. La tercera etapa entonces ya es la expansión del contagio y comienzan a hablar qué hizo China para efectivamente enfrentar ese nivel de contagio excesivo que se dio, bien, y que generó muchas muertes. Y una cuarta etapa, la etapa ya de intervención gubernamental, pública, ya las organizaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud intervienen. Entonces, ¿qué se está haciendo y qué se está haciendo para poder confrontar la pandemia? ¿Me hago entender? Entonces, digamos que el documental o la historia narraría etapa por etapa del proceso vivido. ¿Se comprende? Recuerda que la descriptiva tiene un plano de hilo conductor, ya lo expliqué ahora. Tiene un inicio y tiene un fin, pero el inicio y el fin no es por etapa. El inicio y el fin es cronológico. ¿Sí? Entonces, cuando usted... Es a tiempo real, ¿no, profe? Claro, es tiempo real. Porque si fuese así, entonces voy a dar el ejemplo. Si fuese así, yo podría contar el documental única y exclusivamente a la luz de un personaje, de una organización. Supongamos que el documental, si usted lo ven, también va a dar cuenta de eso. Muchos puntos de vista que hay sobre la situación. Pero si fuese así, yo podría concentrarme en describir la evolución que ha tenido o la involución que tiene el tema en una persona o en una institución. Podríamos quedarnos únicamente contando el relato de un médico, de un científico o de una persona que está involucrada en el tema del coronavirus y contar secuencialmente la vida cronológica que pasó esa persona o esa organización frente al asunto. Entonces sería muy descriptiva. En cambio, miren que la enumeración
lo que está tratando es explicar el fenómeno en sus etapas. Y cuando hablo del fenómeno, estamos hablando de los muchos agentes, personas, sujetos que se involucran ahí. Ya no estamos hablando solamente de un solo individuo. ¿Me hago entender? Vale, vamos a la otra, que ya son las 3. Vamos a trabajar rápidamente. Secuencia, comparación, contraste. ¿Quién la lee? Dale. Sí. Muy bien. Vean, yo les voy a decir, les saco de una vez, como se dice, la carta sobre la mesa. Si yo fuera documentalista, si yo tuviera la oportunidad de hacer un documental, o si tuviera yo la oportunidad de escribir un libro sobre los impactos que ha tenido el narcotráfico en el mundo, saben que una secuencia que a mí me gustaría trabajar, se los digo a manera de ejemplo y simplemente es un ejercicio académico. A mí me gustaría mostrar la comparación tipo, la secuencia tipo comparación-contraste. ¿Qué utilizaría? Yo utilizaría la comparación-contraste con 2 países. Colocaría comparación-contraste China y colocaría comparación-contraste Estados Unidos, por las implicaciones que tienen ambos países en términos geoeconómicos y geopolíticos. Me parece interesantísimo. Claro, uno, ¿qué haría? Haría un relato comparativo de cómo China vivió el coronavirus, enfrentó el coronavirus y cómo los Estados Unidos ha padecido sobre el coronavirus y qué está haciendo para enfrentarlo. Pero miren, en las etapas primarias que uno podría encontrar sobre el efecto, uno diría, lo que se escucha ahora es que China, ejemplo, ya ha venido superando el asunto, pero no es algo que lo ha superado de manera gratuita o fortuita o simplemente a ensayo-error. Es porque ellos realmente han sido muy rigurosos en el proceso y han tomado las medidas pertinentes. Todo lo contrario está sucediendo con los Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan las primeras declaraciones de Donald Trump. Él hablaba de que era una simple gripa, que para qué prestarle tanta atención a una simple gripa. Y mire la simple gripa lo que está generando en los Estados Unidos. No sé si me hago entender. Estados Unidos empezó a ser el foco de pandemia en este momento. Claro, ellos son, en este momento es el país con más número de contagio en el mundo y con el mayor número de víctimas. Entonces, imagínense, más muertes. Más muertes. Es colosal, es colosal. Entonces, me parece que esos 2 ejemplos nos darían liberalmente, muchachos, de generar una estructura de un texto de comparación-contraste, porque claramente ambos uno lo recoge con el mismo tema, pero establecería similitudes, pero también muchas diferencias. ¿Me hago entender? Sí, señor. Además, Vale. que sería una muy buena idea para cambiar ciertas visiones de algo interno ante el mundo o ante el lector o ante el espectador. Muy bien, Erika. ¿Ves? Erika está tirando al 5 del semestre. Bien, buen aporte. El aporte que estás dando es un aporte geopolítico, claramente. Pero yo les decía que si a mí me preguntaran cuál de las secuencias utilizaría, a mí me gusta mucho esa. Porque, como lo dice Erika, aparte no solamente de contar la historia en sí de la pandemia, sino lo que eso está generando. Yo hablaba esta semana, bueno, he venido hablando acá en la casa con mi esposa, y yo le decía a ella que a los Estados Unidos les está costando muchísimo este tema del coronavirus por el ritmo y los hábitos culturales que tienen en los Estados Unidos. ¿Sí? A ellos les está costando, tanto así que uno ve en las imágenes que pasan en los noticieros, hay mucha gente como que nada estuviera pasando, ¿bien? ¿Y qué ocurre? Los hospitales están reventados. Tiene que ver con eso, con el concepto, digamos, de cultura y de hábitos de vida. Bueno, vamos a la otra, que nos faltan 2. Estamos sobre las 25. En ese caso, Estados Unidos en este momento estaría sufriendo lo mismo que sufrió España en su momento. Que en España la gente estaba normal, como sin nada, y ahorita que ya ven que realmente están saturados, que no tienen cómo suplir la necesidad del pueblo, ahora sí puso y reglamentó algunas medidas para controlar la epidemia.
Claro, pero ya ahorita en estos momentos, Carlos, eso está desbordado. Mire, España con Italia en Europa más o menos están cubriendo casi el 68 o 70%, si no estoy mal, del nivel de contagio y de muertes. Es una cosa aterradora. Sí, y España Vamos a problema-solución. se va 15 días más de aislamiento. 15 días más, imagínate. Y eso que es poco, pues. Realmente ellos lo que están haciendo son medidas de contingencia para ir midiendo la evolución de la pandemia, pero fácilmente yo creo que también les va a coger hasta junio. Bueno, vamos acá. Problema-solución. Leámosla. Problema-solución. Sí, sigue. Mire muchachos, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Bien, esta secuencia tiene unas virtudes, pero también tiene unas debilidades. Voy a hablar de la debilidad, que creo que es la más importante, al menos para dejarla hoy clara. Generalmente la secuencia problema-solución, como su nombre lo indica, solo puede ser utilizada cuando aquellos fenómenos problemáticos, aquellos fenómenos coyunturales, con el tiempo, solo con el tiempo, generan una respuesta o solución. Entonces, mire, en estos momentos, yo creo que nadie podría elaborar ni un ensayo, ni un libro, ni un documental, a manera de ejemplo, con esta secuencia, porque pues todavía no se le ha dado solución al problema de la pandemia. Entonces, esta secuencia necesariamente lo que quería decir es que está muy ligada a algo que se llama la dialéctica histórica o el concepto histórico. Es decir, yo no puedo utilizar la secuencia problema-solución si yo efectivamente no tengo hallado la solución a ese fenómeno. ¿Me hago entender? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea que en este caso no aplicaría. Sí, profe, clarísimo. Pues para el ejemplo que estamos haciendo, no. Pero si alguien me dice, profe, yo voy a hacer mi escrito sobre cómo es un día en mi vida viviendo el coronavirus y yo quiero utilizar problema-solución, pues obviamente yo diría, bueno, chévere, hágale. Porque sé que cuando él habla o la persona me dice que va a plantear la secuencia de problema-solución, no es que le vaya a dar solución al coronavirus, sino que quizás dentro de sus tantas dificultades que padece o vive a causa del coronavirus, vence o resuelve un problema generado por el coronavirus. ¿Me hago entender? O sea, ¿cómo superó los impases? Sí, exacto. Ese podría ser una forma. Lo que pasa es que recuerden que estamos utilizando el coronavirus como un tema que nos permite contar o hablar sobre otras cosas que afectan nuestra vida. Por eso es la invitación. No necesariamente que nosotros nos vamos a convertir en científicos o en ensayistas sobre este tema en términos ya prácticos. ¿Se me entiende? Profesor, una consulta. Sí. Esto que yo haga, puedo, por ejemplo, si yo escojo tipo comparación, contraste, puedo también meter otra como, por ejemplo, secuencia tipo descriptiva, o debo escoger solamente una. Yo les recomiendo que utilicen solamente una, muchachos. Ten en cuenta lo que acabas de señalar. Todos los escritos que ustedes van a desarrollar van a hacer uso del lenguaje descriptivo, porque recuerden que estamos haciendo uso del modo expositivo, explicativo y descriptivo. Y recuerden que cuando hablamos de la descripción, les he dicho, uso de los sentidos, la observación, el olfato, el tacto, la cognición, el gusto, sí. Todos vamos a ser descriptivos, pero sí tenemos que ser muy precisos en el tipo de secuencia que vamos a aplicar. Porque si yo voy a utilizar la descriptiva, ya sé que acudo a lo cronológico y cada una de las secuencias, que es lo que hemos visto, tiene una característica en especial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Esa secuencia. Tratar de demostrar que entendí el concepto y el manejo de la secuencia para el desarrollo de un texto. Es lo que vamos a básicamente a validar. ¿Está claro? Ok, listo, por favor. Leamos la última, que ya estamos sobre el tiempo de los 10 minutos adicionales. Secuencia temporalidad.
Veámosla. Finalmente, profe, yo, Mariana. Vale. Finalmente, para el ejemplo temático que venimos tratando, sea centro de interés de un autor explicar el desarrollo del narcotráfico desde sus inicios hasta nuestros días. Probablemente vaya a comenzar en la década del 50, pasando por la bonanza de la marihuana en las décadas del 60 y 70, atravesando por el boom de la cocaína en la década de los 80 y los 90, y así sucesivamente hasta la década que estamos iniciando. Probablemente la secuencia tipo descripción y la secuencia tipo comparación sean empleadas, pero no de manera dominante, pues la secuencia que logra ordenar globalmente el texto será la de tipo temporal, pues se trata de explicar el tema en una línea de tiempo. Muy bien. Ese es un poco el concepto de temporalidad. Digamos que esto implicaría yo explicarles dos conceptos que se denomina los conceptos de sincronía y diacronía. De todas maneras, los invito a que lo consulten por diccionarios o por redes de Google. Sincronía con S y diacronía, obviamente, pues con D, ambas, para que investiguen, documenten cuál es la diferencia entre un lenguaje o digamos un desarrollo sincrónico y un desarrollo diacrónico. Pero bueno, quisiera como puntualizar eso, que creo que en clases anteriores lo había mencionado. Cuando yo voy a utilizar la secuencia temporalidad, yo lo que sugiero y se lo recomiendo, sobre todo para la práctica de este texto que ustedes van a desarrollar, hagan de cuenta que ustedes van a congelar el tiempo. Por eso yo siempre utilizo esta secuencia, la comparo a manera de ejemplo con la descriptiva. Miren que la descriptiva nos dicen que yo tengo que desarrollar la historia, la narración, preservando la cronología, el tiempo real, ¿sí? En cambio, la temporalidad, haga de cuenta que yo congelo el tiempo. Entonces, si yo estoy contando una historia de cómo en mi vida frente al COVID, yo podría quizás detenerme contando una situación que he vivido estando confinado en mi casa, qué sé yo, podría yo detenerme y únicamente hablar de lo que significó para mí en el día mi clase con mis estudiantes a través de una conferencia virtual. Y yo a través del relato de esa hora, que miren, dura solamente una hora 15 minutos, para mí pues puede ser lo más significativo del día. Y es posible que yo haya hecho en el día muchas cosas, pero mi historia se concentraría única y exclusivamente en el relato de esa hora, que no significa, digamos, la dimensión cronológica, sino un momento de tiempo que yo estoy dándole mayor relevancia o importancia. ¿Se entiende? ¿Se comprende, muchachos? Sí, profe. Por ahí escuché que a alguien les había quedado claro. ¿Me repiten? Ya. Ya, bueno, entonces présteme la atención. Los que no han entendido temporalidad. Volvamos nuevamente al tema del COVID, que creo que hasta ahora el tema nos ha servido a manera de ejemplo para entender las secuencias. Entonces, supongamos lo siguiente, que vamos a hacer una historia sobre un médico. Pongamos un médico aquí en Cali, no nos vayamos a otras esferas internacionales. Vamos a contar lo que significa la vida de un médico de urgencias atendiendo pacientes que vienen con el COVID-19. Entonces yo voy a hacer una historia descriptiva. Entonces la historia descriptiva, ¿cómo sería? Yo comenzaría a contar que sería, digamos, un ejercicio interesante. Esa persona gozaría de condiciones que quizás otras personas no tienen. Entonces yo contaría cómo él se prepara una vez se levanta en su casa, desayuna, se organiza, se desplaza al hospital y desarrolla todas sus actividades de atención a sus pacientes hasta nuevamente ir a su casa a dormir, a pernoctar. Pero yo me concentro en la historia cronológica de él, contando todo lo que ha hecho en el día. Esa sería una historia descriptiva. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Ok. Sí, ahora voy a hacer la misma, pero con temporalidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me voy a detener mucho en los asuntos de qué hizo él en su casa.
preparándose para ir a la clínica. Lo voy a hacer algo muy rápido, cuento algo de una manera muy, muy rápida, muy ligera. Me voy a concentrar en dos hechos que para mí van a ser importantes. ¿Cuáles? El momento en el que él llega a la clínica y se muestra como un profesional ético y responsable atendiendo a los pacientes que llegan con síntomas del coronavirus, y voy a concentrarme luego, o podría quedarme ahí contando solamente ese momento, y luego podría concentrarme cuando retorna a la casa, y cuando llega a la casa yo quiero expresar o contar cómo los vecinos, algunos lo rechazan porque es un médico y puede traer virus al barrio. ¿Me hago entender? Es decir, yo podría concentrarme contando ese momento en el cual él se concentra atendiendo a las víctimas en la clínica, o podría concentrarme únicamente cuando él llega y después de un arduo trabajo, bien, las personas que viven en el barrio, por el simple hecho de ser médico que está en contacto con pacientes que tienen coronavirus, la gente en el barrio lo rechaza para que no entre a su casa. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se comprende? Sí, profe, una pregunta, Erika. Sí. Mire, sí, ya un segundito, Erika, termino aquí la idea. Miren que aquí, ¿qué primó? Primó una circunstancia que de acuerdo a la historia es más relevante. Entonces uno diría, ¿por qué utilicé temporalidad? Porque yo quiero mostrar al médico como el héroe, ¿no? Entonces, si yo quiero mostrar al médico como el héroe, pues yo lo muestro haciendo sus actividades profesionales de manera ejemplar en la clínica. Claro, entonces al final la historia va a dar cuenta de que el médico es un héroe. Pero voy a mostrar al médico como victimario del asunto. Entonces ya la historia no se va a quedar en el relato concentrado en la clínica, sino que voy a concentrarme en lo que el médico padece cuando llega a su casa y los vecinos no le permiten llegar a su casa a dormir, a descansar, porque están preocupados de que él de pronto los va a contagiar. Imagínense. ¿Se puede imaginar esa historia cómo sería? De cruel y de villana. Entonces ya lo que yo quisiera contar o relatar es que el médico está siendo víctima del asunto. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Ok, Erika. O sea, uno mismo es el que le da la intención al texto. Ya tengo que ir cerrando, son las 3:17. ¿La qué, perdón? ¿Me repites? Profe, o sea que uno dice entonces que como uno mismo es el que está escribiendo el texto, uno mismo le puede dar una intención al texto. Depende de cómo quiera hacer ver el texto o que las otras personas entiendan el texto. Como si el doctor era malo, es malo o es el héroe. Exacto. ¿Me recuerdas tu nombre? María Fernanda Moncada Álvarez. María Fernanda, estás utilizando el correo del grupo, sí. Claro, María Fernanda, recuerda eso. Es decir, a ver, ¿quién habla por allá al fondo? Erika, o sea, profe, que un claro ejemplo de eso podría ser como lo que nos está pasando hoy con el comunicado. O sea, nosotros estuvimos dispuestos para recibir las clases, pero tal día, a tal hora, tal situación. Sí, señora. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Y sumo precisamente lo que estamos hablando ahora. Recuerden efectivamente, bien, que la secuencia o la macroestructura, bien, sí, significa el ordenamiento y el propósito de lo que yo quiero decir en el texto. Un poco lo que estamos retomando ahora precisamente con la compañera, en el sentido de que recuerden que la globalidad, la secuencialidad del texto busca eso. ¿Cuál es el propósito del texto, lo que yo quiero decir? De lo que hablamos ahora. Quiero mostrar al doctor como un héroe, pues si mi intención en el texto es mostrar al doctor como un héroe, entonces yo acudo a la secuencia, ejemplo de temporalidad, concentrándome en sus actividades en la clínica. Claro, lo va a ver como un superhéroe, atendiendo 1, 2, 4 pacientes al mismo tiempo, salvando vidas, ¿no? Al final del documental o de la historia, va a quedar él como el héroe. Pero si yo quiero mostrarlo a él como el victimario, entonces yo me concentraría en la historia contando la que dije ahora, en la cual es vulnerado, atacado, confrontado, poco reconocido por la sociedad a pesar de los esfuerzos que él hace. ¿Me hago entender? Sí, ¿Se entiende? Gracias. Entonces, profe, ¿no se puede mostrar las dos?
Se puede, pero insisto en lo que dije hace más de 15 minutos. Yo prefiero y les recomiendo y les sugiero que en estos primeros ejercicios ustedes traten de trabajar solamente una secuencia. Que yo puedo mezclarla, sí, eso hoy incluso, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama invención narrativa. ¿Sí? Me refiero a presentar. ¿Cómo se llama, profe? Repite, que no te escuché. Me refiero Repite, muchacho, que no te escuché. La persona que estaba preguntando. Sí, profe, Johan. me refiero a presentar lo que hace el médico en el hospital y lo que hace cuando llega a la casa. ¿Se puede hacer? Y lo que pasa cuando Sí, por eso, pero ahí claro, lo que pasa es que estás manejando dos ciclos de temporalidad. Sí, entonces yo lo que les sugiero es, para que no nos confundamos, porque estarías ahí mostrando dos ciclos de temporalidad. Entonces, por ahora, hagámoslo sencillo. Mostremos solamente un ciclo de temporalidad. ¿Sí? Listo. Uno solo, sino que yo colocaba las dos opciones. Podría ser esa o podría ser la otra. Pero recuerden que siempre que ustedes van a hacer un escrito, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es ¿qué quiero decir con el escrito? Y cuando uno se plantea eso de que ¿qué quiero decir? Uno automáticamente escoge la secuencia. ¿Sí? Es vital. Porque cuando uno ya plantea qué quiero decir y cómo lo voy a decir, ese cómo es cuando uno ya tiene que definir la secuencia. ¿Está claro? Bueno, está claro, sí, señor. Bueno, muchachos, nos pasamos 20 minutos. Y esto luego me pasan a mi cuenta de cobro. Ok, entonces yo creo que ya logramos ahí como dar cuenta del tema de hoy. Aspiro que todos ya hayan entregado el taller, que la fecha de límite era ayer. Entonces, ya con esta explicación creo que nos queda más claro un poco el ejercicio de lo que ustedes van a hacer de su texto. Aprovechen, si tienen tiempito en Semana Santa, para que terminen, digamos, adelantando el proceso. Y después de Semana Santa, la idea, obviamente, el sábado siguiente nos vamos a reunir a conversar un poco cómo les ha ido con esto. Y ya, pues, de cara a lo que va a ser el segundo corte. Ya para esa fecha, pues, yo creo que tenemos quizás un poco más de claridad frente a estos comunicados institucionales, pero insisto, de acuerdo a lo que creo que pactamos ahora, redacten la carta, me llaman o me comunican la próxima semana y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Profe, frente a eso yo creería que pues yo ya tengo parte de la carta y la voy a complementar con una sugerencia que me hizo otro profesor, y yo creo que de martes a miércoles se le estaría enviando por correo pues el borrador, y pues atento a las que usted nos puede hacer frente al comunicado. Igual manera, yo cuando lo termine lo voy a compartir con mis compañeros. Primero,